Muy buenas noches, bienvenidos a la edición 187 del programa Diálogo por el Agua. Esta iniciativa, que como todas las semanas, trata de tener conocimiento e información para orientar a las familias, principalmente aquellas que no cuentan con las conexiones de agua potable al alcantarillado, siendo esto un derecho constitucional que esta tribuna busca justamente defender. Agradecemos a todas las personas que diariamente, a través de sus comentarios, a través de sus propuestas y sus críticas, nos ayudan a crecer cada día. Este programa sigue llegando no solamente a ver todos los rincones de nuestra gran capital, sino a distintas partes de Lima y del país, que nos permite justamente poder llevar esta información y compartirla y poder de alguna manera convocar a más profesionales para que puedan ayudarnos a encontrar esta respuesta que nos permita de alguna manera a orientar, colaborar con el Estado y con el sector privado para cerrar la brecha de agua potable y alcantarillado que afecta, en el caso de Lima, a más casi 1 millón de personas y a nivel nacional a muchas más familias. En esta oportunidad, y antes de empezar el programa, siempre recalcarle a ustedes que la voluntad y la generosidad que tienen las personas que colaboran con Diálogo por el Agua siempre va a ser bienvenida y va a ayudar a que este programa se sostenga en el tiempo. Por eso en pantalla vamos a ver nuestro QR para aquellos que quieran colaborar de manera desinteresada, de manera generosa, para que este proyecto se mantenga justamente de manera permanente y todas las semanas seguir llevando información a todas las familias de Lima, Callao, San Antonio de Guarachurí, que es el ámbito jurisdiccional, en este caso, de la principal empresa de Lima, que es el APAL, y de todas las empresas a nivel nacional. Bien, como bien dije en su comienzo, el Diálogo por el Agua busca ya llegar a distintas partes del Perú. Por eso que en esta oportunidad nos hemos contactado con la ONG Bartolomé de las Casas. Es una ONG dedicada justamente al tema del agua. Ya el especialista que vamos a entrevistar nos dará mayores detalles. Pero lo importante aquí es que estamos teniendo redes justamente para encontrar coincidencias con distintas instituciones que pues, nos permitan tener trabajo articulado. Es por eso que nos complace presentar al ingeniero Juan Béjar Saya. Él es perteneciente justamente a esta institución. Ingeniero, muy buenos días, buenas noches. Bienvenido a Diálogo por el Agua. Buenas noches. Primero agradecer a su dignísimo programa. Creo dar esta oportunidad a profesionales también a nivel nacional. Implica también aportar de cómo se puede gestionar el agua a partir de las organizaciones, de la población misma y pueda entender del tan importante líquido vital que obviamente se tiene diferentes miradas, ¿no? Desde lo urbano, desde lo rural se concibe al agua de formas diferentes. Y bueno, en este caso nosotros nos ubicamos el Centro Bartolomé de las Casas aquí en la ciudad del Cusco, en la parte sur del país, donde también se viene trabajando diferentes iniciativas y además estamos encaminando un observatorio a nivel Latinoamérica que implica también no solamente pensar en el agua, sino el vínculo que tiene agua, alimentación, salud, cambio climático, género y entre otros temas que obviamente el agua cruza y es transversal a estos temas, ¿no? Un tema importante, ingeniero, es que las ciudades comienzan a crecer de manera muy acelerada, sin planificación, y de alguna manera eso afecta la provisión de los recursos. Ustedes como especialistas en esta institución tan importante como Bartolomé de las Casas, ¿cómo observan este crecimiento acelerado, desordenado de la población y cómo lo proyectan para ser atendida con algo tan necesario como es justamente la provisión de agua? Bueno, efectivamente se nota de que en estos últimos 50 años se ha incrementado el tema de la migración, sobre todo de los espacios rurales, donde según la hay un proceso de crecimiento en la zona rural, ¿no? Y esto efecto que, por ejemplo, tenemos datos desde el INEI desde los años 90 que el 60% se ubicaba de la población mayormente en la zona rural, ¿no? Y este efecto está revertiéndose precisamente justamente a esta migración y creo también hay ahí diferentes motivos, razones, no solo el tema de una migración en oportunidades económicas, sino también el tema de que en las ciudades se asienta el poder económico, el poder en relación a la educación, el acceso a salud, a mejor calidad de salud y educación, ¿no? Entonces, asentado en este tema, ha habido un proceso de migración que, como ejemplo, les doy el Cusco, por ejemplo, en los años 70 se tenía una población de 200.000 y actualmente sobrepasa los 500.000. Y justamente no solamente es un crecimiento de población, sino también el cambio de uso que se está dándose en relación al suelo. Y el suelo está vinculado al tema de los ecosistemas, de los acuíferos, de las lagunas, de los ríos. Entonces, crece la ciudad, crece la demanda de agua porque se requiere más demanda de agua, crece también el tema de ubicación
de estas nuevas migraciones en zonas de riesgo y por otra parte también en zonas donde realmente son colchones de agua para garantizar el agua a las ciudades, ¿no? Entonces este proceso no solamente se ve a nivel de Lima, ¿no? Como tal conocido por la cantidad de población que tiene, que es de más de 9 millones, sino que también las ciudades, como el caso de Arequipa, Cusco, y en el norte vienen creciendo más. Y algo curioso y interesante analizar es que la disponibilidad del agua que se tiene a nivel del Perú es que la mayor cantidad de agua y disponibilidad de agua se encuentra en la sierra y en la selva, pero vemos la configuración del territorio y justamente las ciudades se asientan sobre todo en espacios que es en la zona de la costa, donde el Ujú, agua, la demanda o la oferta de agua es mínima, ¿no? Entonces, ujú. también hay un proceso de planificación que se tiene que repensar y justamente de cómo también las ciudades crecen y no solamente crecen, sino también demandan recursos naturales, ¿no? Acá hay un tema también que, como usted bien dice, las ciudades crecen de manera acelerada, sin planificación, como pasan no solamente en Lima, sino en las principales urbes del país. Y esto puede traer más adelante un estrés hídrico, es decir, no se va a tener la suficiente cantidad de agua para tener a la población. Ustedes como institución, ¿cómo van observando ello? ¿Qué propuestas tienen? En el caso, por ejemplo, de Lima, ya se está mirando el mar como Claro. una alternativa todavía, como bien dicen los especialistas, un poco cara, pero que ya han empezado a hacer las primeras medidas, ¿no? Por ejemplo, hay una planta desaladora en el sur que busca justamente como un primer intento de la empresa de agua potable de Lima de mirar hacia el mar, teniendo en cuenta que ya los ríos de la parte alta andina cada vez el caudal de agua no va a permitir en un futuro atender a una población muy creciente. ¿Cómo ustedes han evaluado este tema? ¿Cómo lo vienen evaluando otra vez como profesionales de la gestión social del agua? Mire, considero que un aspecto avance que se ha tenido a nivel del país es principalmente en las EPS y las que están ubicadas sobre todo en ciudades grandes o intermedias. Ya no solo se piensa el tema del agua de traer el agua de las fuentes, ¿no? Sino buscar también la sostenibilidad. Y creo que un avance importante que se ha tenido y desde el Cusco también como, se, como una de las iniciativas importantes a nivel nacional es el tema de los pagos por servicios ambientales, que se ha traducido en una ley que es el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, la 3215, que justamente permite de que las EPS puedan financiar o puedan disponer fondos de la recaudación para invertir en la recuperación de ecosistemas por una parte, que creo que eso conllevaría una sostenibilidad y permitir la seguridad del agua para las poblaciones. Sin embargo, no basta con estos fondos porque se requiere un tratamiento importante en las cabeceras de cuenca, que justamente son donde nace el agua. Y por otra parte, también lo que nosotros desde nuestra posición es que si vemos las aguas superficiales, en este caso ríos, lagos, riachuelos, están en un proceso de deterioro y de contaminación. Entonces, nosotros mismos estamos provocando a que estas aguas superficiales no puedan ser de libre acceso para la producción de alimentos ni para consumo humano. Y hay muchos ejemplos. En el Cusco, un ejemplo lamentable es que tenemos un río muerto, que es el río del Guatanay. Y creo que eso también se replica en muchas ciudades, ¿no? Y en el caso de Lima, por ejemplo, la situación del río Rímac. Entonces hacemos de que la gestión del agua, nuestra propia intervención, genere esta problemática a partir de que hay normatividad que reglamenta los vertimientos y todo eso y no sean aplicables y no sean sancionados, y lo peor de todo es que no haya un proceso de remediación. Entonces, obviamente, la mirada tiene que ser a largo plazo y pensar primero en recuperar estos ríos, estas lagunas, y entre otras fuentes principales, y luego pensar en una segunda opción que sería el tema de la desalinización, que creo que son iniciativas que ya se vienen llevando en Perú, pero que creo que esta puede ser complementaria a una estrategia más sostenible en recuperar las fuentes que tenemos. Pero no solamente es eso, sino también pensar de que estamos viviendo un proceso de cambio climático y un proceso de deglaciación.
y eso implica también cómo retener agua en las partes altas para garantizar aguas abajo, ¿no? Y no solamente para el consumo de agua potable para las ciudades. Pensemos de que el acceso y el derecho humano al agua no implica solamente el tener acceso de agua en mi domicilio o tener acceso de agua en una pileta, implica también de tener y disponer de agua para producción de alimentos, para nuestros medios de vida, porque dentro de la ley de recursos hídricos hay principios y hay prioridades de uso, ¿no? Y entre ellos también está complementaria a que el agua es parte también del paisaje, del ecosistema, y mantiene también a otros seres vivos. Entonces, consideremos de que no solamente es el traer agua, sino darle sostenibilidad y permitir también que los otros usos puedan disponerse producir, producir alimentos, para la recreación, para el turismo y para otros que vamos a requerir actualmente son parte, digamos, del paisaje y de los territorios, ¿no? Hay un tema también ahí, si bien es cierto, en la reflexión nosotros exigimos al Estado, exigimos al sector privado de que de alguna manera colabore, coadyuve justamente en el cuidado de las fuentes de agua, pero hay un tema también que va parte de la gestión social, que es la educación sanitaria en la población, ¿no? O sea, el uso que hace estos recursos de manera ordenada, sostenible y sobre todo solidaria. En el caso de la organización que usted pertenece, ¿cómo viene trabajando esta labor? Porque si bien podemos como Estado tener las líneas maestras, el marco normativo bastante exacto, si la población no está sensibilizada y no se empodera, digamos, de esta información o no la hace suya, obviamente tenemos un frente bastante complicado y la población se va a seguir asentando en zonas que no se va a permitir brindar el servicio hídrico y otro va a seguir afectando otros espacios, como te dicen, que va a perjudicar el tema alimentario y otras actividades económicas. ¿Cómo vienen ustedes trabajando ese tema de la educación sanitaria? Mire, el tema de la educación sanitaria hemos partido de, eh, del proceso de sensibilización con campañas en relación a de dónde viene el agua. Y es algo muy importante. Muchas veces en las ciudades y con la población se hace la misma pregunta, ¿no? ¿De dónde cree que viene el agua? Y muchos de ellos contestan de que la empresa prestadora de servicio por una parte o que le trae el agua, pero no saben realmente el origen y el proceso que tiene dentro del ciclo hidrológico el agua, ¿no? Por lo tanto, es que pasamos por temas de campaña de sensibilización y creo que hay toda una organización dentro en este caso del Cusco, que se llama el Consejo Regional de Cambio Climático, que implica no solamente el tema de sentarnos para conversar de la situación, sino también hacer campañas de sensibilización, eh, campañas de limpieza de riberas de ríos. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, también se está trabajándose el tema de insertar el tema de la educación ambiental en los colegios. Eso entendido al buen uso de agua, al mejor uso de agua, y el hecho también de que las EPS, el propio gobierno regional informe a la población y la población sea partícipe justamente de estos espacios de reflexión y también de decisión. Y es que en el Cusco ya se conformó, por ejemplo, el Consejo de Cuenca del río Vilcanota, que justamente es un espacio donde se, se está promoviéndose la participación sobre todo de la ciudadanía y de organizaciones para justamente cambiar esta cultura de agua que tenemos en las ciudades, ¿no? Muchas veces una cultura de despilfarro de agua, ¿no? Como es el caso, en este caso del Cusco, por ejemplo. Pero lo que también nos ayuda mucho a la reflexión es de que estas crisis, que de hecho van a ser frecuentes como el fenómeno del niño y entre otros, implica también a una respuesta a esta crisis de parte de la población, ¿no? Y eso implica también de cómo es nuestro comportamiento y relacionamiento con el agua. Y es algo interesante porque en las poblaciones rurales es diferente la relación con el agua, ¿no? Destinado obviamente a la producción, a la agricultura, a la ganadería y al buen uso también dentro de la población. Y eso se está también trabajando en las zonas rurales, porque en las zonas rurales ya se tiene también un tema de crisis del agua, y no solo lo es que le hemos tenido este 2023, inclusive se arrastra del 2022, donde en este caso, donde nosotros laboramos en la zona de Urubamba y Chinchero, se ha notado esta crisis, pero obviamente no así mediático, porque imagínate una comunidad que vaya a la prensa, no es tan sensible, ¿no? Digamos, para la población, pero cuando se notó la deficiencia de agua en la ciudad, fue más fuerte, ¿no? Entonces quiero llegar a que
este tema de cambio de uso y cultura de agua no solamente tiene que ser un trabajo a nivel urbano, que de hecho hay mucho que corregir, inclusive hay temas de cómo el agua residual se puede usar, por ejemplo, para regar parques y jardines, y hay algunas iniciativas, sino por el otro lado también de que en la zona rural hay también un cambio en relación al uso de agua, sobre todo de agua potable, que obviamente ya está teniendo relevancia y consideración con estos nuevos escenarios, ¿no? Sí, estamos con el ingeniero Juan Béjar Zaya de la ONG Bartolomé de las Casas. Estamos conversando sobre la gestión social en el agua potable y alcantarillado, que ese es otro tema que quiero abordar con el especialista. Para los internautas que recién se contactan a través de la plataforma de Diálogo por el Agua, estamos justamente conversando sobre un tema bastante también delicado, que es el buen uso y el uso, digamos, irresponsable que hacen algunos sectores de la población respecto a un recurso que no es finito, es un uso que de alguna manera tiene ciertas circunstancias de limitación y que aborda, digamos, una demanda mayúscula al Estado, del sector privado, del poder justamente procesarla para que el agua potable llegue a los hogares. Por eso que acá el uso solidario y responsable de las familias es vital para poder sostener en el tiempo este servicio de agua potable y alcantarillado. Y ahí va justamente, ingeniero, tocar este segundo aspecto, ¿no? Si bien es cierto, nos centramos mucho en el tema del buen uso del agua potable, como usted lo ha explicado de manera muy detallosa, también el sistema del alcantarillado, ¿no? O sea, porque acá en todo caso se conoce que si bien el agua es vida, el alcantarillado es salud, ¿no? El drenaje de los desagües. ¿Cómo ustedes vienen de alguna manera trabajando con la población en el manejo justamente de los residuos sólidos, en el cuidado del sistema alcantarillado? Mire, primero, creo que la problemática en el tema de las aguas servidas es justamente que éstas se vierten a cuerpos de agua, ¿no? En el caso de la sierra es principalmente a ríos, ¿no? Y a riachuelos. Y eso implica de que había un cambio también bien fuerte en relación a que las zonas urbanas, como ya lo hemos detallado en la primera parte, de que están empezando a crecer, y eso implica también centros urbanos a nivel micro, ¿no? En caso de distritos, en caso de provincias. Y se tiene la misma idea o la misma idea de manejo sanitario en relación de las aguas servidas, ¿no? Muchas de ellas, como ya comenté, están yendo a cuerpos de agua. Sin embargo, está habiendo un proceso también de cambiar este tipo de cultura sanitaria a una que implique a reciclaje del agua, por ejemplo, al tratamiento de aguas servidas, a la utilización, por ejemplo, de conversión a abonos, por ejemplo, el tema de las aguas servidas, con la finalidad de darle un buen uso, por ejemplo, a este tema de los sólidos, ¿no? Eso es por una parte el agua del alcantarillado, pero de hecho falta un proceso de trabajo más fuerte y contundente, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, se procesan el 85% de las aguas hervidas. Sin embargo, el resto, ¿qué pasa? Sigue yendo a los cuerpos de agua, como es el caso del río Guatanay. Y eso creo que si estamos hablando de una ciudad como tal, en las provincias también es una problemática bien fuerte. Entonces creo que la inversión tiene que ser complementaria y es así, por ejemplo, en el caso de acá de Chinchero, ya se piensa en el trabajo de agua y saneamiento, pero integral, que implica que el sistema tenga agua, desagüe y también la planta de tratamiento, que creo que es algo en el tema sanitario que falta todavía por mejorar, ¿no? Y eso implica también al buen uso que tiene que darse a nivel de la población. Entonces, necesariamente los proyectos tienen que tener un componente social, porque muchas veces los proyectos como tales mencionados no son efectivos porque no ha habido un proceso de sensibilización y del buen uso de estos sistemas, por un lado. Y por otro, vemos también que el tema no pasa solo por un tema de aguas servidas, sino también de los residuos, sobre todo residuos sólidos, que actualmente eh, están siendo vertidos sobre todo a la ribera de los ríos, ¿no? Entonces implica también un trabajo integrado de cómo la Autoridad Nacional del Agua, la UEFA, el involucramiento también de proyectos especiales y también de los gobiernos locales, implica también hacer la delimitación de las bajas marginales, que es un tema también a debatir y es un tema también a que se tiene sí o sí empezar a trabajar el tema de la delimitación y eso va a implicar también algunas acciones, por ejemplo, detener el tema de la invasión a riberas de los ríos y
causa de eso, por ejemplo, el tema de las inundaciones, y luego viene el tema de los desastres, los huaicos, y entre otros, por un lado, y por otro también el tema de que se empiece también a cambiar este tema de que la sensibilización de la población en relación al buen uso y al tema de a un proceso de tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Que creo que hay iniciativas, pero que no bastan. Por ejemplo, los residuos sólidos orgánicos que ya en algunas municipalidades, en el Cusco, en la ciudad mismo, están empezando a encaminar el tema de los abonos, por ejemplo, ¿no? El tema de los abonos orgánicos y todo eso, que creo que también es parte interesante. Pero conlleva el tema de la educación, no se basa en un proceso de sanción, sino también un proceso de educación, de sensibilización y de cambio todavía de estos conceptos y de nuevos conceptos que tenemos que adoptar como pobladores, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? En la zona rural también yo considero de que también hay un proceso de generación de residuos sólidos que a veces es descontrolable. Muchas de las comunidades, por ejemplo, o pequeños centros poblados, ya sus residuos sólidos los botan a las quebradas, entonces tiene que necesariamente integrar a un sistema más territorial, ¿no? En caso, por ejemplo, los distritos, no solamente atender a la zona urbana, sino también a la zona rural, ¿no? Sí, es importante la reflexión que usted hace y sobre todo los internautas que se contactan a través de Diálogo por el Agua y comparten este programa. Estamos con el ingeniero Juan Béjar, que es del Cusco, él labora en la ONG Bartolomé Las Casas. Venimos analizando y reflexionando las dificultades que existen justamente para la provisión de agua potable y el servicio de alcantarillado a las familias y la necesidad justamente de que la población se empodere de esta información para el buen cuidado y sostenibilidad de ambos servicios, que como bien dice es un derecho constitucional, pero a su vez también implica una responsabilidad por parte de las familias que tienen actualmente el servicio y aquellas que pugnan por alcanzar de acceder justamente tanto al servicio de agua potable y alcantarillado. Un tema también importante, ingeniero, es el tema del cambio climático. Es un tema irreversible, es un tema que se viene dando y de alguna manera va a afectar, obviamente, la provisión de agua a las ciudades como Lima y el Cusco, obviamente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ustedes dentro de la gestión social vienen trabajándolo con la población? ¿Cómo vienen ustedes de alguna manera sensibilizando al poblador, en este caso ciudadano del Cusco, sobre los cuidados que hay que tener del agua potable, del alcantarillado también, en un contexto de cambio climático? Bueno, miren, lo primero es que estamos viviendo esta, esta era, digamos, del cambio climático, provocado obviamente por la humanidad o por los propios población humana, ¿no? En este caso eh, y cómo este tema de los gases de efecto invernadero, de la polución, en este caso de CO2, está cambiando el clima, ¿no? Y actualmente estamos viviendo esos cambios y lo estamos notando no solamente en el tema de las crisis de agua en las ciudades, sino también en que el cambio climático está afectando principalmente al agua. Y eso implica a nuestras primeras reservas o nuestras reservas importantes, que son los glaciares. Segundo, implica que si no vamos a tener reservas, necesariamente tenemos que recurrir a las aguas subterráneas, que algunas iniciativas se han venido dando, por ejemplo, en Puno, que con este tema de las sequías, todo han optado por hacer pozos, ¿no? Que también son reservas que obviamente los estamos empezando a explotar o a extraer, ¿no? Y ese efecto de cambio climático eh, se va a agudizar en los años. Y eso implica que también tiene que haber un proceso de adaptación y de mitigación, que creo que ya hay lineamientos inclusive en relación a la adaptación, pero y una de las cuantas que voy a mencionar se debe tomar en énfasis, ¿no? Y inclusive debe haber un proceso de inversión y es en relación a la siembra y cosecha de agua, que son actividades netamente ancestrales y que se han realizado y actualmente son vigentes y se realizan en las partes altas de las cuencas. Entonces, pensemos, ¿no? Si yo vivo en la ciudad de Lima, primero pensar de dónde viene el agua. Entonces, el agua viene de la parte alta. Segundo, esta parte alta, por un proceso de cambio climático, está siendo afectada. Entonces, ¿cómo poder sostener de que voy a garantizar mi agua para la ciudad o voy a tener agua para mi familia o para mi hogar? Implica que pensemos en un buen uso. Segundo, de que obviamente en un sistema eh,
de saneamiento, aparte del buen uso, es de cómo también los gobiernos locales, mediante la población, se puede hacer inversión en las partes altas para hacer siembra y cosecha de agua. Eso es un tipo de tecnología que va a garantizar obviamente el agua, mientras también tengamos lluvias regulares, ¿no? Y también aprovechemos que en esta irregularidad de lluvias, donde hay abundancia de lluvias, podamos cosechar lo más que podamos, ¿no? Para garantizar. Y por el otro lado también hacer estrategias de justamente de compensación que ya mencioné inicialmente, de fortalecer estos mecanismos que justamente implican a participación de la ciudadanía para hacer es justamente esta inversión en la parte alta. Entonces, como cambio climático, aparte de las políticas nacionales, como ciudadanos pensemos también en el buen uso que debemos dar al agua y no solamente implica en relación a cuánto de agua uso en relación o cuánto tiempo, por ejemplo, uso una ducha o también cuánto tiempo uso, cuánto de agua uso, por ejemplo, para el tema del lavado de alimentos o el reuso de agua de las lavadoras, sino también implica una reflexión de cómo si en mi hogar yo tengo el sistema de agua potable y de alcantarillado, hay muchas poblaciones en la periferia que no tienen agua, que no tienen acceso. Entonces la reflexión también pasa de que la distribución del agua en los territorios, sobre todo en las ciudades, es diferente. Yo les pongo un caso en el Cusco. El centro del Cusco, como ustedes saben, es bastante turístico. Por ejemplo, tiene diferentes horarios en atención de agua. Por ejemplo, ellos pueden tener de 18 a 20 horas. Sin embargo, hay zonas que tienen pocas horas, por ejemplo, 2, 4 horas o 2 veces por semana o 3 veces por semana. Y eso inclusive se ha agudizado en el tema de la crisis de agua que hemos pasado el otro año. Entonces implica también de nuestra reflexión de que no todos tenemos acceso equitativo al agua. Y creo que en Lima es un caso también a reflexionar, ¿no? No me imagino, digamos, que la disponibilidad del agua que tienen en San Isidro, Miraflores, tenga igual que en San Juan del Lurigancho, Oate o Villa María. Entonces pasa también por un tema de cómo el agua se va distribuyendo, pero de manera inequitativa, ¿no? Y eso implica también a un proceso y políticas que puedan hacer de que el acceso sea equitativo de acuerdo al uso y a la forma de la forma como nos estamos relacionando con el agua, ¿no? Sí, muy importante sus reflexiones, ingeniero. Creo que ha sido una entrevista bastante interesante que da para muchos temas a seguir analizando y sobre todo porque permite que la población que nos vea a través del diálogo por el agua tenga mayor información y pueda seguir organizándose para no solamente exigirle al Estado un mejor servicio y no ser partícipes de la solución a todas las dificultades que viene generando el cambio climático y otras situaciones que afectan el normal servicio de agua potable alcantarillado a las familias que tienen y aquellas que pugnan obviamente por acceder a ambos servicios. Queremos agradecerle su participación, no sin antes hacerle dos últimas consultas. Si bien es cierto, usted tiene una labor preponderante en el Cusco, quisiéramos saber si alguna organización quisiera contactarse con ustedes, quisiera de alguna manera poder solicitar información o participar en alguna actividad, ¿cómo podrían hacerlo? Mire, igual también estamos en las redes sociales, tenemos la plataforma de Jaguarizum, que es un observatorio más general, y ahí están los contactos, lo pueden ubicar. En el Facebook, y en el Twitter estamos como Centro Bartolomé de las Casas. Igualmente tenemos una página web donde nos pueden también ubicar. De hecho, ahí están los contactos, también hay un espacio de investigación, hay también publicaciones también que están abiertas al público, lo pueden igual descargar. Entonces, y también, claro, es importante también el hecho de cambiar experiencias, ¿no? Si bien nosotros tenemos una acción bien particular en relación al Cusco como ciudad y la relación con las zonas rurales, que implica ya no pensar en solo de que la ciudad es como un espacio que centrifica y centraliza, sino también de cómo la ciudad se va relacionando con la zona rural, ¿no? Y creo que eso no es nuevo, sino es vigente, ¿no? Entonces, no solamente los espacios rurales son aquellos que proveen alimentos o proveen de recursos naturales, sino también de que son espacios donde existe gente, donde cuidan también los recursos naturales y donde tenemos que darle ese valor como tal, ¿no? Y por otro lado, la ciudad como parte también de responsabilidad es de cómo hacemos el uso de estos recursos naturales, principalmente el agua, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Juan B. Zarzaya,
Él es ingeniero que labora en la ONG Bartolomé Las Casas, con cual hemos hecho unas reflexiones sobre el tema del agua potable, el alcantarillado y el cambio climático. Tres temas urgentes que de alguna manera ameritan no solamente la decisión propia del Estado en mejorar sus instrumentos legales, sus instrumentos a través de la intervención que hace en cada ciudad, sino también amerita el compromiso de la ciudadanía en cuidar nuestro medio ambiente. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Y bien, con esto Hasta será hasta pronto. la próxima edición de Diálogo por el Agua. Le vamos a repetir a aquellas personas que deseen generosamente colaborar con nosotros en este proyecto que congrega digamos, a diversos profesionales para seguir informando, para seguir promoviendo el cuidado del agua. Le ponemos en pantalla nuestro QR para que ustedes generosamente puedan colaborar con este programa. Con esto será hasta la próxima edición. Muy buenas noches. Gracias.